Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que en esta ocasión tocaré el tema de la deuda de Puerto Rico. Es necesario viajar hasta Puerto Rico para entender qué sucede. Viajar conceptualmente, en el sentido de entender muy bien qué implica la millonaria deuda de Puerto Rico, que es de 70.000 millones de dólares. Lo que implica en datos, lo que implica en cifras, qué solución puede haber. De hecho, ya hubo una, pero ¿cómo puede estar considerada y configurada dicha solución? Porque al decir solución me refiero a un hito importante en este camino tan tortuoso que ha tenido que vivir Puerto Rico y también el gobierno de Puerto Rico, el Estado de Puerto Rico, a pesar de que Estado o Puerto Rico sea un Estado libre asociado. Recordemos que es una colonia política y económica de los Estados Unidos. Es un estado de los Estados Unidos, pero con autonomía, más no soberanía plena, por lo cual esto, esto le implica la intromisión de Estados Unidos en el caso de aspectos legislativos, aspectos económicos, comerciales, pero parece que eso ha rendido frutos. Por lo menos en el momento crucial y la coyuntura que está viviendo Puerto Rico con esta deuda que ha contraído su aparato económico, su producción, el Producto Interno Bruto, ha aumentado la tasa de desempleo, el PIB va en decrecimiento y el déficit fiscal aumenta con una deuda totalmente impagable prácticamente. ¿Por qué? El Senado de los Estados Unidos aprobó una ley para el rescate financiero a Puerto Rico, la llamada Ley Promesa o Proyecto Promesa, ya que el Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles 29 de junio el proyecto de ley para poner en marcha el rescate financiero de Puerto Rico, rescatar a Puerto Rico de esa deuda de grandes proporciones. La norma, conocida como promesa, establece un marco legal para que Puerto Rico pueda declarar la quiebra y reestructurar el 100% de su deuda, estimada en más de 70.000 millones de dólares estadounidenses. A cambio, establece una junta de control fiscal para supervisar los problemas financieros de la isla caribeña. La ley, que ahora deberá ser promulgada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, allí ya no tiene potestad el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, llega días antes de que venzan 2.000 millones de dólares en deuda que no pagó. Tenía que pagar 1.000 millones el 1 de junio, no lo pagó, ya acumula 2.000 millones en ese tramo, pero aún así tiene más tramos pendientes. La crisis de Puerto Rico, que lleva una década en recesión, es decir, 10 años en contracción económica, ha llevado a miles de sus ciudadanos a abandonar la isla y mudarse a Estados Unidos. Pero ¿por qué Puerto Rico está en esta crisis? Concretamente debido a que el Estado asumió y vendió uh, digamos, mucha deuda, es decir, compró mucha deuda, hasta el punto de que vendió muchos bonos, o muchos bonistas le otorgaron bonos financieros, le vendieron deuda. El Estado puertorriqueño asumió la compra de esa deuda, compró muchos bonos a muchos bonistas puertorriqueños, también extranjeros, más que todo bonistas estadounidenses, pero también puertorriqueños, y compró tantos bonos de deuda que se acumuló en una deuda tan grande que ya suma 70.000 millones de dólares, con una cifra de 20.700 dólares por persona, que cada ciudadano puertorriqueño debería pagar 20.700 dólares para que entre cada ciudadano, hipotéticamente hablando, claro, puedan pagar esa deuda de 70.000 millones de dólares de Puerto Rico. El último pago vencía el 1 de julio, un tramo de 1.000 millones de dólares que no canceló. Esto implica que la deuda ya puede, incluso con los intereses en crecimiento, podría aumentar a más de 70.000 millones de dólares, a unos 71.000 millones de dólares. Pero la crisis de Puerto Rico, la crisis de deuda, es debido a que el gobierno puertorriqueño compró mucha deuda, ya no tiene para pagarle la deuda a esos bonistas, y al ir en deuda, o al aumentar la deuda, aumentó el déficit fiscal, demasiados egresos por concepto de pagos de intereses, y aún así no completa la deuda como tal. Pocos ingresos por la contracción económica producto del alejamiento de los inversionistas, de los sistemas financieros, de los mercados financieros, de las cotizaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, de los empresarios en territorio puertorriqueño que se retiraron de la isla porque no hay condiciones, debido a que el Estado no garantiza condiciones de inversión allí, ni tampoco
una estabilidad financiera debido a que tiene una alta deuda, por supuesto. No hay quien quiera invertir ni vender deuda, ni tampoco invertir, ni captar, ni colocar divisas, es decir, dólares, en Puerto Rico por esa crisis de deuda, lo cual hizo que la economía se contrajera y por ello está en recesión o lleva 10 años en recesión. Pero básicamente lo que dice el Senado de Estados Unidos es eh, la receta típica de todo organismo financiero multilateral. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional decidió rescatar a Grecia, decidió financiar y pagar su deuda, pero a cambio de que imponga o establezca medidas, de hecho le impuso esas medidas al FBI a Grecia, debe llevar a cabo medidas de austeridad, de reducción del gasto público, recorte en las pensiones, aumento de impuestos, para conseguir un repunte en el PIB, lograr un superávit del 3% del Producto Interno Bruto para garantizar posteriores pagos de la deuda progresivamente al FMI. Básicamente lo mismo hace el Senado de Estados Unidos, le dice a Puerto Rico, te pagamos la deuda, puedes declararte en quiebra, una deuda impagable, reestructuramos el 100% de la deuda, la financiamos, pero a cambio debes estar sometida a nuestro control, aplicar medidas de austeridad para garantizar un pago de esa deuda cuando se repunte la economía y el Producto Interno Bruto aproximadamente en un 5 o 6% para tener un superávit que pueda garantizar el pago de la deuda y la recolección o la recaudación fiscal, mejor dicho, si se llega a equilibrar el déficit convirtiéndose en un superávit allí en Puerto Rico. Por ello, la Junta de Control Fiscal posee miembros nombrados por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Esta controlará las finanzas públicas de la isla y va a reestructurar la deuda, es decir, reestructurar significa volver a negociar. Y por volver a negociar podría haber ciertos tramos que sean amortizados, algunos que sean condonados con tasas de interés reducidas o exoneradas totalmente para que de esa manera Puerto Rico pueda tener más facilidades y lograr ese repunte que necesita. Y al controlar las finanzas públicas, las transacciones en el banco o las transacciones bancarias, el sistema financiero puertorriqueño y también las transferencias de capitales, la asignación de capitales del Estado a empresas públicas. Todas esas finanzas las va a controlar esta Junta de Control Fiscal para garantizar que no haya derroche de dinero, desvío de fondos ni corrupción, para que se pueda repuntar en el PIB, haya recaudación fiscal, pueda aumentarse los impuestos, reducirse el gasto público para crear un fondo de ahorro y estabilización macroeconómica que garantice que Puerto Rico pagará la deuda cuando logre estabilizarse económicamente después de haberla reestructurado con esta Junta de Control Fiscal procedente de Estados Unidos por la aprobación de esta ley para rescatar la deuda de Puerto Rico por parte del Senado de Estados Unidos. Puerto Rico podrá reestructurar sus pagos a cambio de ceder en ajustes fiscales, lo que venía hablando de aumentar impuestos directos e indirectos, reducir el gasto público, puede que también recortando pensiones, jubilaciones, recortando el salario, lo cual implicaría sacrificios en el mercado laboral que podría contraerse temporalmente, pero cuando logre aumentar el nivel de repunte en la tasa de empleo pueda compensarse ese conjunto de ajustes y de sacrificios que Puerto Rico debe hacer. Este es un rescate de Estados Unidos para financiar la deuda puertorriqueña con los bonistas, pero según expertos y analistas, Estados Unidos no busca ayudar a Puerto Rico sino colonizarlo. Yo diría personalmente que recolonizarlo, porque ya es una colonia en sí, por lo menos de facto, pero con esto queda en evidencia que la hegemonía unipolar estadounidense ahora en Puerto Rico se va a basar en imponer un establishment económico procedente de la cúpula de poder de Washington para controlar las finanzas de un estado, porque al fin y al cabo Puerto Rico es otro estado más de Estados Unidos, restar la autonomía para garantizar que la administración federal de los Estados Unidos podrá hacerse con el control de un estado en el cual pueden ver posibilidades de inversión, de recolonización para fines tales inherentes a la política de Washington y no de San Juan, que es la capital del gobierno de Puerto Rico, que es un gobierno autónomo más no soberano plenamente. Por ello, el gobernador Alejandro García Padilla dijo que, y cito, preferimos a Puerto Rico que a Wall Street, porque esta junta podría proceder de banqueros, de financistas, empresarios muy afiliados a Wall Street, con altas cotizaciones, con flujos de capitales canalizados por tal vez negocios turbios, procapitalistas, que podrán imponer un modelo neoliberal de reducción, de austeridad, de reducción del gasto público, de controles fiscales para imponer posteriormente tal vez medidas de
re- reestructuración del mercado laboral para tal vez establecer empresas estadounidenses o transnacionales estadounidenses en territorio puertorriqueño e imponer ese establishment económico a cambio de pagarle la deuda, pero sometiéndose a las órdenes de una junta de control fiscal procedente de la cúpula y de la élite económica de Washington. Podría interpretarse de esta manera, tal vez así se pueden entender las palabras del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y si bien puede reestructurarse la deuda con tasas de interés más bajas y una deuda que podría renegociarse hasta el punto de que llegue a un punto solamente de 10.000 o 15.000 millones de dólares, Puerto Rico podría lograr conseguir ese superávit a través del Fondo de Estabilización Macroeconómica y un fondo de inversión para recuperar las pérdidas en cuanto a la inversión, generar rentabilidad para tener un fondo de inversión que sea también aunado al de estabilización macroeconómica, que es un fondo de ahorro para pagar la deuda y reimpulsar el comercio en la isla y de esa manera salir de una crisis que o de la cual no podrá salir por lo menos hasta dentro de 10 años más, porque así como estuvo o ha estado cayendo en recesión por 10 años, podría aumentar y repuntar en el PIB por los próximos 10 años y por ello es un proceso lento, porque así como cayó en el agujero, así de difícil puede costarle a Puerto Rico salir de ese agujero en el que se encuentra sumido, en el que se encuentra actualmente con esta crisis de 70.000 millones de dólares. Así se interpreta esta nueva ley que va a decidir el futuro económico, político y hasta social de un país, de una isla, de un Estado libre asociado que ha experimentado éxodos masivos de migrantes puertorriqueños y que aún está en juego la soberanía de Puerto Rico, porque esto tiene un trasfondo político y se sabe muy bien que Estados Unidos puede utilizar esta Junta de Control Fiscal y esta ayuda financiera o rescate financiero a Puerto Rico como un pretexto para restarle autonomía, no darle nada de soberanía aunque ya no la tiene y de esa manera recolonizarlo para quitarle un estatus probablemente de Estado libre asociado a un estatus de Estado federal subordinado a la administración federal de Washington y dejar de ser un gobierno autónomo con sede estatal plenamente identificada y autosuficiente como lo es el gobierno de San Juan, capital de Puerto Rico. Así se explica la crisis de deuda que actualmente se vive en esta isla caribeña llamada Puerto Rico. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube desde Venezuela para el resto del mundo y con un saludo muy especial al pueblo de Puerto Rico. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.